Agradecemos muchísimo a Mark Axelrod que haya consentido a venir a jugar con nosotros a la literatura, porque él es profesor emérito en Chapman University en California. Él es el que dirige la serie de lecturas John Fowles y un montón de cosas más, y es un gran novelista, es un novelista muy innovador y muy especial como novelista, pero hoy vamos a ver sus realmente juegos con la literatura, su inmersión total, es una inmersión total en la literatura, esto que nos encanta, y entonces son estos juegos que él ha ido creando, con los cuales va a hablar, de los cuales va a hablar con Jorge Torres Zabaleta, uno de nuestros vicepresidentes. Y yo quiero empezar por contarles un poco cómo empezó este libro. Él nos va a contar, le vamos a preguntar a Mark cómo empezó a hacer estas creaciones, a ver si mostramos un poco de qué se trata esto. Porque él vio carteles de negocios que tenían nombres de conocidos escritores, de conocidos músicos, de distintas personalidades así destacadas del mundo, y les escribió las historias de cómo esta gente, desde su lugar de la literatura, desde su lugar de la creación, llegó a poder abrir este negocio. Y el negocio de él, curiosamente, es Axelrod Toys. Son los juguetes Axelrod. Entonces, a partir de ese negocio de juguetes Axelrod, que no creo que haya sido el primero, pero a partir de ese negocio de juguetes Axelrod, Mark empezó a entrar a jugar justamente con las palabras, con los títulos de los libros y a armar estos extraordinarios textos que les van a leer ahora, de los cuales van a hablar ahora. Yo los voy a dejar con eso, pero también quiero en algún momento, no sé cuándo, vamos a ir a saborear los sándwiches, Mark Axelrod. Aprovecho que tengo el micrófono en la mano para agradecer a un par de personas que han estado trabajando mucho con nosotros últimamente. Alexandra Jameson, que es la que nos hace nuestras páginas de web, no la página web, pero toda la cosa de Facebook y todo lo que está pasando en la web sobre Penn, y a Irene Chiquiar Bauer, que se ha deslomado encontrando cuánto escritor pulula en este país, joven de todas las edades, de todos los gustos, para darles a conocer lo que es esta gran movida que es Penn, en contacto con Penn Internacional, donde estamos trabajando todos, al que Mark también pertenece. Así que le damos la bienvenida ahora a Mark Axelrod, los dejo con Mark Axelrod y con Jorge Torres Zabaleta, y que empiece el juego de los negocios cultos. Okay, well, I want to thank you all for coming. Les quiero agradecer a todos que hayan venido acá. And I want to thank Luisa, and I want to thank everyone from the university, and I want to thank, who else should I thank? Quiero agradecerle a Luisa, a toda la gente de la universidad, Penn Argentina, en Argentina, for inviting me here. por invitarme. So I want to give a little backstory Voy a dar un to poco, sí, Borges Travel. va a dar un poco el trasfondo de Borges Travel. When I first moved to California, I was driving around the town where I lived. Cuando se mudó, cuando estaba recién mudado a California, estaba manejando, recorriendo, paseando por la ciudad, ¿no? Which town? Tustin. Tufton, okay. And I found a store called Borges Travel. Encontró un negocio, una tienda que se llamaba Borges Travel, ¿no? And so I wanted to take a picture of the store, Así que sacó una fotografía del negocio and then I would create a story about how Borges Travel came to be. y luego creó una historia acerca de cómo sucedió que Borges Travel apareció, ¿no? Several weeks later, I was driving through a place called Santa Ana, California. Varias semanas más tarde estaba manejando por un lugar que se llamaba Santa Ana, en California. And there I found a store called Hemingway's Garage. Y allí encontró a Hemingway's Garage. And so I decided I would take another picture Así que sacó otra foto and then write a story about how it became Y después- Hemingway's Garage.
Y después escribió una historia acerca de cómo devino el Hemingway's Garage. ¿Se oye bien? ¿Se oye? See? Ok. And so after that, wherever I would travel, whether it was in South America or Europe or United States, Y después de eso, a cualquier lugar que iba, ya sea Sudamérica, Estados Unidos o Europa, ahí, cuando viajaba, encontraba, you would find, I would find stores or hotels or restaurants encontraba negocios, hoteles, restaurantes, named after famous writers or composers or painters. con el nombre de famosos escritores, compositores o pintores. I just started collecting them. Y empezó a coleccionarlos. My friends would send some to me when they knew I was working on a particular project. Cuando sus amigos se enteraron que estaba trabajando en este proyecto en especial, empezaron a mandarle fotos de otros negocios. And so after a few years, Y después de unos años, I had compiled 250 había compilado 250 Of the- 50 lugares, sí, 250 lugares. of these pictures. De estas fotografías de estos lugares con nombres de escritores, etc. Then I had to sit down and write the stories. Y luego se tuvo que sentar a escribir las historias. So I wrote 5 books Así que escribió 5 libros, with 50 pictures and stories in each one. con 50 historias y fotografías en cada libro. And so the first one naturally was Borges Travel, Hemingway's Garage. Y naturalmente el primero fue Borges Travel, Hemingway's Garage. So I think we have, there we go. Así- Travel. It- But, okay. No, it's okay. The owners, though, didn't call themselves Borges. Sin embargo, los dueños no se llamaban Borges, a sí mismos. Yeah, they called themselves Borges. Se llamaban Borges. But that didn't matter to me. All right. Eso no me importaba. So this is the first one I wrote about Borges Travel Este es el primero que escribí acerca de Borges Travel and how it became Borges Travel. y cómo se convirtió en Borges Travel. One only needs to read such magnificent short stories. How should we go? How do you want to do I this? think you should read the first paragraph entirely and I'll read it. Okay, fine. Está bien. So I don't Okay. interrupt so No, much. no, perfect. One only needs to read such magnificent short stories as Tilan Akbar Orbis Tertius, or Death and the Compass, or even Utopia of a Tired Man, to realize that Borges would eventually expand those artistic interests in travel into something less metaphysical and more lucrative. That's clear from a 1973 chat Borges had with fellow Argentine writer Julio Cortázar at the Café Tortoni. At that time, the older Borges reminded the younger Cortázar, let us admit it, selling short stories is not going to help our retirement. As for me, I have always been fascinated by travel, especially to exotic lands, and I can think of no better vocation than to become a travel agent. Ok. Leo la traducción del primer párrafo. Uno solo necesita leer cuentos tan magníficos como Tlón, Ukbar, Orbis Tertius o La muerte y la brújula o hasta Utopía de un hombre que está cansado para comprender que Borges eventualmente expandiría esos intereses artísticos por los viajes para convertirlo en algo menos metafísico y más lucrativo. Eso queda claro por una conversación de 1973 en el Café Tortoni con el escritor argentino Julio Cortázar. En aquel entonces, Borges, el mayor de los dos, le recordó al más juvenil Cortázar: mejor admitámoslo, vender cuentos cortos no nos ayudará en nuestros años dorados. En cuanto a mí, siempre estuve fascinado por los viajes, especialmente tierras exóticas, y no puedo pensar en ninguna vocación mejor que convertirme en un agente de viajes. Las charlas del Tortoni, 1973. Knowing of Cortázar's interest in music, especially jazz, Borges recommended the younger writer start a jazz trio that would make him some retirement money.
Cortázar heeded Borges' advice, and after writing the short story, The Axolotl, founded a jazz group with a similar name. It was soon after the Tortoni interview that Borges founded his travel agency in his old Buenos Aires neighborhood, among the streets of Guatemala and Serrano, Paraguay, and Chuchuraga. Ok. Conociendo el interés de Cortázar por la música, especialmente el jazz, Borges le recomendó al escritor más joven que creara un trío de jazz que le permitiera ganar una buena suma de dinero para costear su retiro. Cortázar siguió el consejo de Borges y después de escribir el cuento El Axolotl, creó un grupo de jazz con un nombre similar. Fue después de la entrevista en el Tortoni que Borges fundó su agencia de viajes en su viejo barrio de Buenos Aires, entre las calles de Guatemala y Serrano, Paraguay y Gurruchaga. Yeah, I didn't say that correctly. Originally he called the agency Averroes Search, but soon after changed it to Borges Travel, when too many people confused the name with a lost and found service. The business flourished and actually helped pay for a number of publications of Borges short stories, including The Garden of the Forking Paths and Circular Ruins, both of which have travel components to their text. Not long after the agency opened, the travel bug hit Borges badly, and he was responsible for his many labyrinthine journeys that took him into and out of El Aleph, and, according to his internist, Dr. Brody, was responsible for many of his extraordinary tales. Originalmente llamó a la agencia La Busca de Averroes, pero pronto la cambió a Viajes Borges, porque demasiada gente confundía el nombre con una agencia para encontrar objetos perdidos. El negocio floreció y hasta ayudó a pagar varias de las publicaciones de los cuentos de Borges, incluyendo El Jardín de los Senderos que se bifurcan y Las Ruinas Circulares. Ambos tienen componentes de viaje en sus textos. Poco después de que abriera la agencia, el bichito viajero le pegó mal a Borges y fue responsable para muchas de sus laberínticas excursiones que lo llevaron adentro y afuera de El Aleph y, de acuerdo con su internista, Dr. Brody, fue responsable de muchos de sus extraordinarios cuentos. But it was on his first visit to Disneyland in 1966, which, by the way, was the origin for the creatures in his book of imaginary beings, that Borges decided to franchise the agency when he fell in love with the sleepy little village of Tustin, California. Though at first there were a number of problems to be ironed out by the store manager, Don Isidro Parodi, once those 6 problems were solved, the agency boomed. Pero fue en su primera visita a Disneylandia en 1966 que, de paso, fue el origen de las criaturas de su libro de los héroes imaginarios, que Borges decidió franquiciar, no sé si se dice así, pero lo busqué en el diccionario y se puede decir así, franquiciar la agencia cuando se enamoró del somnoliento pueblito de Tustin, California. Aunque al principio hubo una buena cantidad de problemas que tuvo que alisar el gerente del negocio, don Isidro Parodi, una vez que se resolvieron esos 6 problemas, la agencia se potenció. According to the Chronicles of Bustos Domecq, in keeping with Borges' passion for visiting foreign places, the agency eventually booked a plot for El Maestro in La Recoleta in Buenos Aires. But Borges, always a plot innovator, opted instead to be buried at the Cemetery of Kings in Geneva because those who were to live among him were, he said, better travelers. De acuerdo a las crónicas de Bustos Domecq, y siguiendo la pasión de Borges por visitar lugares en el extranjero, la agencia eventualmente reservó un lote para el maestro en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Pero Borges, siempre innovador, optó por ser enterrado en el cementerio de Kings en Ginebra porque aquellos que iban a vivir con él, dijo, eran mejores viajeros. To this day, the original store remains in the sleepy village of Tustin, California. And in keeping with a kind of poetic solidarity, books all trips for all artists, not only included in this collection, but in its sequel,
Balzac's Coffee, Da Vinci's Ristorante. Al día de hoy, el negocio original permanece en el somnoliento pueblito de Tustin, California, y, en consonancia con una especie de solidaridad poética, inscribe todos los viajes para todo turista, no solo incluidos en esta colección, sino en su secuela, Café Balzac, Restaurant de Da Vinci. No, that's okay. Okay. Does this make sense? Pregunta si esto tiene algún sentido. Oh, yes, it does. Okay. Well, let's go on. This is Hemingway's garage. Like I said, I found this several weeks after Borges' travel. Bueno, este es el garage de Hemingway y como dije, lo encontré varias semanas después de Borges' travel. Who wouldn't have expected Hemingway to open a garage? What else would a man of such physical strength, of such undiluted machismo do? At one time, Hemingway thought of opening a clothing establishment that catered to matadors. Of course, that idea he considered after publishing Death in the Afternoon, but the thought of possibly witnessing some of his best customers being gored to death, wearing garments he sold them, altered even his steely sensibilities. Está muy bueno. ¿Quién no hubiera esperado que Hemingway abriera un taller de reparaciones? ¿Qué otra cosa hubiera hecho un hombre de semejante fuerza física, de un machismo tan desembosado? En un tiempo, Hemingway pensó en abrir un negocio de ropa que tuviera de clientes a toreros. Por supuesto, esa idea la consideró después de publicar Muerte en la tarde. Pero el pensamiento de ser posiblemente testigo de algunos de sus mejores clientes recibiendo cornadas mortales, usando ropas que él les vendiera, desequilibró hasta a su férrea sensibilidad. Actually, it was Dos Passos who suggested to Hemingway he open an auto repair garage, since the idea coincided with what Dos Passos called Hemingway's dirty nails, a comment made shortly before the Dos Passos-Hemingway rift over the Spanish Civil War. Wrote Dos Passos, quote, "In what other line of work can you be an arbiter for the common man? A good mechanic is like a god, able to resurrect from the disabled that which becomes abled," unquote. The idea of being like a god fascinated the extraordinarily egocentric, if not solipsistic, Hemingway, and the Newtonian notion of controlling the universe in one's hands prompted him to hire classical mechanics, Nick Adams, Jake Barnes, Frederick Henry, Richard Cantwell, and Thomas Hudson, all of whom had similar mechanical interests, to begin working in the garage. De hecho, fue Dos Passos quien le sugirió a Hemingway que abriera un taller de reparaciones de autos, ya que la idea coincidía con lo que Dos Passos llamó las uñas sucias de Hemingway. Correspondencia 26. Un comentario hecho poco antes del distanciamiento entre Dos Passos y Hemingway debido a la Guerra Civil Española. Dos Passos escribió que en otra línea de trabajo puede ser uno un árbitro para el hombre común. Un buen mecánico es como Dios, capaz de resucitar de lo incapaz aquello que se convierte en capaz. La idea de ser como un Dios fascinó al extraordinariamente egocéntrico, sino hasta solipsista Hemingway, y la noción newtoniana de controlar el universo en las propias manos lo llevó a alquilar a los mecánicos clásicos, Nick Adams, Jake Barnes, Frederick Henry, Richard Cantwell y Thomas Hudson, todos los cuales tenían intereses mecánicos similares, para empezar a trabajar en el garage. Hemingway's ultimate goal was to take the crew to the Indy 500 and win it. This obsession of his can be seen in such early short stories as Gasoline Alley, 1936, A Clean, Well-Lit Pit Stop, 1937, and as late as Peanuts on the Chassis, 1957, Borg Warner, 1958, and The Short Happy Life of Bill Vukovich, 1959, written before Hemingway's suicide and after Vukovich's tragic death at the track in 1955.
The mechanics who knew him the best have said that Hemingway's failure to get to the Indianapolis 500 and win it was one of the chief reasons that prompted his suicide. Notes recently discovered at the Mayo Clinic after Hemingway's release and lately published in Mayo's Journal of Postmortem Fiction would attest to that desire. One note in particular read, quote, "The Nobel Prize ain't shit compared to Indy. One 500 victory is worth a dozen of them fucking prizes," unquote. Not only does the garage still flourish in Santa Ana, but with the success of the garage, Hemingway eventually opened a cafe in Laguna Beach, California, and became partners with Bertolt Brecht, whose Brecht BMW franchise is one of the most lucrative in San Diego, California. La meta final de Hemingway era llevar el equipo al Indy 500 y ganarlo. Esta obsesión de él puede verse en cuentos tan tempranos como El Callejón de la Gasolina de 1936 y Un limpio, bien iluminado foso de reparaciones, 1937, y tan tardíos como Maníes sobre el chasis, 1957, y La corta vida feliz de Bill Bulkovich, escritos justo antes del suicidio de Hemingway y luego de la trágica muerte de Bulkovich en la pista en 1955. Los mecánicos que lo conocieron han dicho que su fracaso para llegar al Indianapolis 500 y ganarlo fue una de las principales razones que motivaron su suicidio. Notas recientemente descubiertas en la clínica Mayo, luego de que Hemingway fuera dada de alta, darían fe de este deseo. Una nota en particular decía: "El premio Nobel es una mierda comparado a Indy. Una victoria en el 500 vale una docena de esos jodidos premios". El garage no solo sigue floreciendo en Santa Ana, California, sino que con el éxito del garage, Hemingway eventualmente abrió un café en Laguna Beach, California, y se convirtió en socio de Bertolt Brecht, cuya franquicia Brecht BMW es uno de los más lucrativos del área de San Diego. Okay. I think I should explain some of the things I'm doing, no? Okay. Okay. Besides having a lot of free time, everything I write in these stories is drawing upon works that the writers may have written or did write. Right. It's also some, especially the one about Brecht. Spanish. Yeah, sure. Lo Should I say que, it again in English? no, lo que escribe acerca de estos escritores y estos negocios se basa siempre en lo que los escritores han escrito o lo que podrían haber escrito. Tengo una pregunta al respecto. Los cuentos de Hemingway están distorsionados los títulos. Sí. Entonces contanos qué títulos son reales y dónde está la distorsión, porque evidentemente están distorsionados. Los cuentos de Borges son los cuentos de Borges. Sí, eso sí. Los cuentos de Hemingway, aparte de lo que dicen los escritores que se inventaron, la transformación de los títulos de los Sí. cuentos de Hemingway me interesa. Sí. Bertolt Brecht, this is a story I have to tell you. I was driving on the freeway. Esto de Bertolt Brecht es una historia que les tengo que contar. Yo estaba manejando por la autopista And there was a BMW driving in front of me. y había un BMW que estaba delante de mí. And on his license plate, on the frame of the license Y plate, en su licencia, en su chapa, ahí read Brecht BMW, leí Brecht BMW, Escondido, California. Escondido, California. And I went, oh, Y entonces le llamó la atención. I have to drive to Escondido, California Y dijo, tengo que ir hasta Escondido, and California, take a picture, a sacar una fotografía. which is what I did. Y eso hizo. So a lot of the stories interweave with each other. O sea, algunas de las historias se entrelazan con otras. So one story like this on Hemingway's garage would then link
to Brecht's BMW. O sea, una historia como esta sobre el garage de Hemingway se entrelaza con la historia de Bertolt Brecht, Which then el becomes, negocio, another story. que luego que así se convierte en otra historia. This next story is called Beckett's Government Surplus. Esta historia se llama Beckett, saldos del gobierno. I did something a Es un little negocio de saldos, ¿no? Esos son materiales Army, de la, right. sí, saldos. Sí, saldos militares. See, and so I wanted to do something a bit differently. Yo quería escribir algo que fuera ligeramente diferente. And so I thought I would write this as if Beckett were writing it. Así que pensé que lo escribiría como si lo escribiera Beckett. I have no idea whether this is going to work, but No tengo idea de si esto va a funcionar, pero acá está. we'll try it. Vamos a probar. It's like a pastiche. Beckett had joined the resistance in 1941. How many here have read Beckett? So there are a few of you who have read Beckett. Okay. Beckett had joined the resistance in 1941. That is to say, in 1941, Beckett became a part of the resistance which he had joined in 1941. 1941 being the year he involved himself in the resistance, the cell of which was labeled Gloria SMH, HMS backwards. Gloria SMH, not to be confused with HMS Gloria, letters of a different order, indeed, a different order. Beckett se unió a la resistencia en 1941. Esto es, que en 1941 Beckett se convirtió en parte de la resistencia. Una parte de la resistencia a la que se incorporó en 1941, siendo 1941 el año en que se involucró en la célula de la resistencia que fue nombrado Gloria SMH, HMS al revés. Gloria SMH no debe ser confundido con HMS Gloria, letras en un diferente orden, en verdad, un diferente orden. It's Beckett. Beckett worked as a secretary, a liaison, a secretary, a description of Beckett. Beckett was well built well, of virtue, considerable, but stooped. Had he not been stooped, he would have appeared straight. But not standing straight, that is, stooping, his well-builtness was not easily discerned. Dark hair dark, but did the darkness precede the hair, or did the hair precede the darkness? And did the hair, dark as it was to those who noticed it, recede? In other words, if the hair preceded the darkness, was there any evidence of recession? None was spoken of, so all that could be surmised was that the hair, dark as it was dark first. His fresh complexion was complex indeed, but held no notice beyond the realm of freshness. Beckett was very silent, a Paris agent he. More precisely, Beckett's work entailed typing and translation of information reports of information about troop progress, military maneuvers, and others, and etc. While typing these reports, Beckett wore a great coat, still green here and there, while typing these reports on a typewriter that had a black ribbon. The ribbon worked itself in clockwise fashion as Beckett typed the reports. It was a clean ribbon, not to be confused with an unclean ribbon, the latter of which did not type well enough for the ribbon to type cleanly. In clockwise fashion, the ribbon worked, blackening the paper in which Beckett typed the reports. Beckett typed on the table on a manual typewriter of greenish color. This excellent typewriter had belonged to his grandfather, who had picked it up at a government surplus store from where it was used by other typists and took it home. Then gray, now it was greenish in color. Beckett trabajó como un secretario, un enlace, un secretario.
Una descripción de Beckett. Beckett tenía buen porte. Porte bueno, de virtud considerable, pero inclinado. Si no hubiera sido inclinado, hubiera parecido derecho. Si hubiera parecido derecho, hubiera parecido de mejor porte de lo que era. Pero al no pararse derecho, esto es, inclinado, su buen porte no era fácilmente discernible. Pelo oscuro, oscuro pelo. ¿Pero la oscuridad precedía al pelo o el pelo precedía a la oscuridad? Y el pelo, pelo oscuro, oscuro como era para quienes lo notaban, ¿recedía? En otras palabras, si el pelo predecía a la oscuridad, ¿había alguna evidencia de recesión? Nada fue dicho, así que todo lo que podía deducirse era que el pelo, oscuro como era, fue oscuro antes. Su fresca complexión era en verdad compleja, pero no notificaba nada más allá del estado reino de la frescura. Beckett era muy silencioso, un agente de París él. Más precisamente, el trabajo de Beckett implicaba tipear y traducir información de informes, reportes de información sobre el progreso de las tropas, maniobras militares y otras y etcétera. Al tipear estos informes, Beckett usaba un sobre todo, todavía verde, acá y allá. Al tipear estos resortes en una máquina de escribir que tenía una cinta negra. La cinta se movía de acuerdo a las agujas del reloj, mientras Beckett tipeaba los informes, los reportes. Era una cinta limpia, no debe ser confundida con una cinta sucia, que en ese caso no tipearía bien. Suficientemente bien para que una cinta funcione ligeramente, en el sentido de que las agujas del reloj funcionaba la cinta, ennegreciendo el papel en el que Beckett tipeaba sus informes. Beckett tipeaba sobre una mesa en una máquina de escribir portátil de color verdoso. Esta excelente máquina de escribir había sido de su abuelo, que lo había encontrado en una tienda de saldos del gobierno, desde donde fue usado por otros tipeadores, y la llevó a su casa. Entonces era gris, ahora era verdosa, de color verdoso. But Beckett had always remembered that store, the store from which his grandfather had bought the typewriter. For it became the typewriter that he typed the reports of information about troop progress, military maneuvers, and others, etc., and others that became the basis of his manuscripts. Enamored of the typewriter and of the store from which his grandfather bought it, he bought it, the store, so that others could, perhaps, find typewriters to type on, which, in some sundry way, might assist them in the typing of their own reports of information or manuscripts. Pero Beckett siempre recordó esa tienda, la tienda donde su abuelo había comprado la máquina de escribir para que se convirtiera en la máquina de escribir donde él tipeaba los reportes de información sobre el avance de las tropas, maniobras militares y otros, etc., y otras que se convirtieron en las bases de sus manuscritos. Enamorado de la máquina de escribir y del negocio donde lo compró su abuelo, él lo compró al negocio, para que otros pudieran tal vez encontrar máquinas de escribir para tipear en que de alguna manera los pudieran asistir en tipear sus propios informes o reportes o manuscritos. I don't have the, well, I have the English in my book. The English is in my book. Should I read this one? Yes. Okay. But I would like you to tell us more about your meeting with him. About what? Your meeting with Beckett. Porque es de las pocas personas que podemos conocer que ha conocido a Beckett. Ah, mira qué interesante. Me parece importante, es un momento importante de la literatura, porque Beckett era una persona muy, muy escurridiza, no quería ver a nadie, no quería conocer a nadie. Así que yo creo que es interesante que nos cuentes cómo lo conociste. Okay. Many years ago, when I used to be smart, Hace muchos años, cuando yo era elegante, I was offered a scholarship to go to Oxford. me ofrecieron una scholarship, una beca para ir a Austria.
for one term. para un semestre. And while I was there, I met another student Mientras estaba ahí, encontré a otro estudiante from Mississippi, de Mississippi. and we started talking about literature. Y And he was talking about Faulkner, and I was talking about Beckett. empezamos a hablar de literatura y él hablaba de Faulkner y yo hablaba de Faulkner. I talked about Beckett, he talked about Faulkner. Él hablaba de Faulkner y yo acerca de Beckett. And he said, well, you should talk to my father-in-law. Y dijo, vos deberías hablar con mi suegro. So I said, well, who's your father-in-law? ¿Quién es tu suegro? And he said, Brian Coffey. Brian Kaufman. Coffey. Brian Coffey. Coffey. Ajá. Café. Brian Coffey was a very famous Irish poet. Brian Coffey era un muy famoso poeta irlandés. And I had read a lot of his poetry, which he translated from the French. Y yo había leído muchos de sus poemas que él había traducido del francés. And so he said, well, sure, you can call and talk to my father-in-law to see if you can meet Beckett. Y bueno, entonces dijo hablar entonces a mi suegro para ver si podemos encontrarte con Beckett. And so I called his father. Así que lo llamé al suegro de este señor, We- estudiante, who lived in Southampton, England. que vivía en Southampton, Inglaterra. And we talked for about an hour on French poetry. Y hablamos durante una hora acerca de la poesía francesa. I did most of the listening. Yo escuché, mayormente escuché yo escuché. At the end of the conversation, I said to him, do you think it might be possible to meet Beckett? Al final de la conversación le pregunté, ¿usted cree que será posible conocer a Beckett? And he said, of course. Y él dijo, por supuesto, I'll send you his address. le voy a mandar su dirección. And so he sent me his address, Me and mandó su dirección. I wrote Beckett, and I said, the next time I come to Paris, could I interview you? Y entonces me mandó su dirección y yo escribí a esa dirección preguntándole a Beckett si la próxima vez que venía a París podía conocerlo. And he said, for an interview, no. Para But, una entrevista no, dijo but, Beckett. but for a chat, yes. Pero para una charla, simple charla, sí. So a few years later, I had the opportunity to be in Paris, Así que unos años después tuve la oportunidad de estar en París and we met, y nos encontramos. and just the two of us. Solo los dos. And then we carried on a minor correspondence. Y luego mantuvimos una correspondencia no demasiado continua, pero una correspondencia al fin. His letters, if you wanted to call them letters, were on 3x5 cards. Sus letters, you would say. Yeah, but they're really notes. Claro, sus cartas en realidad eran como notas, estaban escritos en tarjetas de 3x5. So he would write 2 lines, Escribía 2 líneas, 1 line. una línea. It's Chao. to the point. Bien al grano. And we carried this correspondence on for about 8 years. Y mantuvimos esta correspondencia durante 8 años. And then I met him again in Lo Paris encontré de nuevo en París, not long before he died. poco tiempo antes de que muriera. And I tried to have a conversation with him about his work. Y traté de tener una conversación con él acerca de su trabajo. And he said, no, it's over. Y dijo, no, ya se terminó. And Ya I said, oh, you mean whatever you're writing is over? Dije yo, lo que está escribiendo ya se terminó. He said, no, I'm not writing anymore. No, ya no escribo más, dijo Beckett. So it was a very powerful ending Así que fue un final muy poderoso, muy fuerte, to meeting someone, whose work I admired for years. de parte de alguien cuyo trabajo admiré desde siempre, durante años. ¿Tenés las notas de Beckett? ¿Qué vas a hacer con eso? Aquí
Is the text, you are the owner of the text or Of is the it- notes. Of the notes. Oh, right. They've been published. Yeah. Okay, so what should we do now? Or did you want to do No, but the, the sandwiches are not did, on street. no, no, no. The sandwiches are not. Did you want to do this one? The dairy? Okay. I'll just show you some of the ones that I have done. This is Soderbergh's Florist. Yeah, but I think we're going to skip it. Okay. But he was a Swedish novelist. Okay. Long story about it. Este era un novelista sueco, es una larga historia. Right. So this is from the second book, Balzac's Coffee, Da Vinci's Ristorante. The Café Mahler is actually used to be here. I don't know if it's still Café here. Mahler estaba en Is it Buenos still Aires. here? Está Yeah? todavía. Yeah, no, I've enjoyed Mahler's music for years, ever since I saw Death in Venice. Sí, he oído y disfrutado de la música de Mahler durante muchos años desde que vi La muerte en Venecia. Yeah. Should I do this one? That's good. Or should we skip it? Nah, let's read it. I have it. Acá está. What? Well, no, I thought we had it. Yeah, we got it, yeah. I have it. I have it in English. Valenzuela Azul. Yo estaba mal, me llama para decirme que salió el nuevo libro, que me lo iba a mandar a Buenos Aires. Digo, no, yo estoy yendo a New York en unos pocos días, mandame a la casa de mis amigos en New York, así lo recibo más rápido. Entonces, lo recibo, estoy en New York, así que a las apuradas, ¿no? Lo abro un poco al azar y veo Óptica Cellini en Buenos Aires. Digo, ay, qué interesante, lo leo. Entonces empiezo a hablar la historia de Cellini, que era este gran Benvenuto Cellini, toda la orfebrería maravillosa, pero era un asesino, cosa que yo no sabía, pero parece que es cierto. Era un asesino tremendo, pero el Papa y toda la gente del Renacimiento lo cuida porque era este gran artista, entonces más o menos lo van protegiendo y ocultando crímenes, cosa que ocurre hasta el día de hoy, pero en fin, por intereses. El hecho es que finalmente Cellini tiene que huir de Italia, va a Génova y encuentra un barco, que el primer barco que encuentra es un barco que va a la Argentina, y el barco se llama Ni Cagando. Entonces, todo junto. Y yo digo, este tipo que casi no habla castellano saca este nombre maravilloso. Entonces le escribo rápidamente. Digo, man, sos un genio, ni cagando, qué divertido este barco, genial. Mando el mail, me voy a hacer lo que tenía que hacer, vuelvo a la noche, sigo leyendo. Y Cellini, el as, llega a Buenos Aires, conoce a una escritora que se llama Luisa Valenzuela, tienen un breve romance, pero no funciona el romance, pero la escritora escribe un cuento que se llama La palabra asesino, que es un cuento mío. Pero lo gracioso es que yo lo abro, veo eso, mando el mail y no sabía cómo seguía. Pero ahora van a leernos el de la... De Valenzuela Azul. Should we do no, yours or should we do the yo, dairy? so yo. Okay, so we'll do this one. The dairy. The dairy. Now, I always end each book very, I guess, egocentrically by finding a store or a product with my name in it. Siempre termino cada libro, tal vez de una manera un poco egocéntrica, encontrando un negocio o un producto que tenga mi nombre. So in Borges Travel, the last story is called Axelrod's Toys. And it's Así que en Borges Travels, la última historia se llama Axelborgs, Juguetes Axelborgs. and which actually was a store in near San Diego, California. Que era un negocio que estaba en San Diego, California. So here, though, is the last one in Balzac's Coffee. Así que acá está el último del Café Balzac. But why yogurt was the question Axelrod's former wife asked him when he decided to give up the toy store
in La Jolla, and why New York? La Jolla is the best climate in the world. To answer those questions, one must return to Axelrod's childhood and the influence calcium had on him. Pero ¿por qué yogur? Fue la pregunta que le hizo su mujer anterior a Axelrod cuando decidió dejar la juguetería de La Jolla. ¿Y por qué New York? La Jolla tiene el mejor clima del mundo. Para contestar estas preguntas, uno debe volver a la infancia de Axelrod y la influencia que el calcio tuvo sobre él. As everyone knows, calcium deficiency can cause a lot of physical problems. Low calcium levels can produce painful muscle contractions with dizziness, confusion, and even seizures. And that lack of calcium seems to affect the upper right cerebral cortex, resulting in some rather extraordinary behavior. It is common knowledge that for a number of years, Axelrod had such a calcium deficiency that his family physician, Dr. Robert Mauser, diagnosed as chronic calciumania. This chronic calciumania led Axelrod to the production of a number of literary texts that were not only convoluted, but mostly incomprehensible for most of his readers. Even his brother had given up reading them. He said, "I tried, but I didn't understand a freaking thing." Among those works were his novels Cardboard Castles, Cloud Castles, Capital Castles, the posthumous memoirs of Blas Kubash, Borges' Travel, Hemingway's Garage, even the pages you're reading now, Balzac's Coffee, Da Vinci's Ristorante, and at last count, 135 volumes of pusillanimous prose as yet not perpetrated on the American public. Como todo el mundo sabe, un déficit de calcio puede causar muchos problemas físicos. Bajos niveles de calcio pueden producir dolorosas contracciones musculares, con mareos, confusión y hasta ataques. Y la falta de calcio puede afectar la corteza cerebral derecha, resultando en un comportamiento bastante extraordinario. Es de público conocimiento que durante varios años Axelrod tuvo tal deficiencia de calcio que su médico de familia, Dr. Robert Mauser, lo diagnosticó como calciomanía crónica. Esta crónica calciomaníaca llevó a Axelrod a la producción de una cantidad de textos literarios que no solo eran rebuscados, sino casi totalmente incomprensibles para la mayor parte de los lectores. Aún su hermano se había dado por vencido. Entre estas obras estaban sus novelas Castillos de cartón, Castillos de nubes, Capitales de nubes, las memorias póstumas de Blaise Kubash, Borges' viajes, el Garage de Hemingway, aún las páginas que están leyendo ahora, el Café de Balzac, el Restaurante de Da Vinci y al fin 135 volúmenes de prosa pusilánime todavía no perpetrada sobre el público americano. It was becoming too much for Axelrod. The satire, the irony, the fake fiction, and he felt the only way to get back to normal and begin writing the kind of fiction that would be popular and sell in the United States was to increase his daily dosage of calcium. And the best way to get calcium was to buy a dairy. Yes, it would have been easier for him to have taken supplements, but Axelrod thought that would be fake calcium, and he wanted real calcium. Se estaba volviendo demasiado pesado para Axelrod. La sátira, la ironía, la ficción simulada, y sintió que la única manera de volver a normal y comenzar a escribir la clase de ficción que pudiera ser popular y vender bien en los Estados Unidos era incrementar su dosis diaria de calcio, y la mejor manera de conseguir calcio era comprar un tambo. Hubiera sido más fácil para él haber ingerido suplementos, pero Axelrod pensaba que eso sería falso calcio, y él quería calcio verdadero. At the time, his then wife thought buying a dairy was a bit extreme, but he refused to budge. A day without calcium, he was wont to say, is like a day without a realistic plot. And so with little delay, he sold his toy store in La Jolla, traded the bitter tranquility of Southern California
for the bitter frigidity of upper New York and bought himself a dairy. Por entonces su todavía esposa pensó que comprar un tambo era un poco extremo, pero él se rehusó a ceder. Un día sin calcio, solía decir, es un día sin una trama realista. Y así con poca demora vendió su juguetería en La Jola, ver Borges Viajes, el garaje Hemingway, y cambió la amarga tranquilidad de California del Sur por la amarga frigidez del Upper New York y se compró un tambo. Today, Axelrod lives a sedentary life in Binghamton with his new wife, Melania, his son, and dozens of dairy cattle. Yet there are those moments when those long and chronic years of calciumania reappear, and when that happens, it's anyone's guess as to what he might write. Hoy Axelrod vive una vida sedentaria en Binghamton con su nueva mujer, Melania, su hijo y docenas de vacas lecheras. Pero están esos momentos donde esos largos y crónicos años de calciomanía reaparecen, y cuando eso sucede, no cualquiera puede adivinar aquello que podría escribir. Thank you. Yeah. Well, the sandwiches. No, these are some just photos of some of the other volumes. Huh? So this is from Cafe Nietzsche, Melville's Motors. So there's Cafe Nietzsche. It's in Ann Arbor, Michigan. Ezra, can you want to translate Ezra Pound Cake? Or does everyone get Ezra Pound Cake? Everyone gets cake and Ezra Pound. Ezra Pound, right. Melville's Motors in Seattle, Washington. This is the fourth one. Pushkin's Vodka, Cervantes Men's Clothing. There's Pushkin's Vodka. I drink it all the time. And there's Cervantes Men's Clothing. That's here, that's in Here, Argentina. just here. Right. Just, yeah. ¿Qué pasa en Cervantes Men's? Te contamos. What happens? How did Cervantes get to New Hampshire? Oh, it's a long story. It's a long story. Okay. Mark Twain Golf Course. This is in Elmira, New York. Okay, so I think we're going to have to say something about this. This is the fifth book. Este es el quinto libro. So Bartleby's books, Emma's Pizza. I came up with this idea because the other four books were all about real people. Se me ocurrió esta idea porque los otros 4 libros fueron sobre personas de verdad, personas verdaderas, que habían existido. But the characters from a lot of these fictions Pero los personajes de la mayor parte de estas ficciones started to rebel. empezaron a rebelarse. And they wanted equal time. They wanted equal credit. Y querían un espacio, idéntico espacio que los autores. Y querían créditos parecidos, es decir, una importancia parecida. So once again, I collected 50. Así que una vez más coleccioné 50. And these are just a few. Right? Y estos son solo unos pocos. Bartleby's Books is in Washington, D.C. Bartleby's Books, que era en Washington, D.C., es una librería, por supuesto. This is Emma's Bovary Pizza, Emma Bovary's pizza. She always had problems, money problems, and so she decided to open up her own pizzeria. Siempre tuvo problemas monetarios, así que decidió abrir una pizzería. Bueno, We're back to Borges again, no? yeah. So this is in Minneapolis, Minnesota, Minneapolis, Minnesota, where I lived for a long time.
donde viví durante And un it largo just, tiempo. it just so happened that the person who owns this store is named Menard. Y sucedió que la persona que dueña de este negocio se llama Menard. So I couldn't resist writing a story about Menard. Así que no pude resistirme a la idea de escribir una historia sobre Menard. I have a question. Yes. Is the owner of that store a writer? No, he is actually a fascist. But I like the name of the store. Yeah. And this one, as you may know, recognize, is you may tell. It's a sad story, but I can tell you. Okay. All right. This is a sad story. It's a sad story. It begins with Disney. With what? Disney. Empieza con Disney. Disney approached Victor Hugo for the rights to what would be the Hunchback of Notre Dame. Dice que Disney se contactó con Víctor Hugo para negociar los derechos del jorobado de Notre Dame. So Hugo said absolutely not, Hugo dijo, por supuesto que no, because you're going to ruin it. porque lo va a arruinar. And so he backed out of the deal. Así que se fue. So Disney decided, maybe I'll try to convince Esmeralda and Quasimodo. Entonces Disney pensó, vamos a convencer a Esmeralda, voy a tratar de convencer a Esmeralda y Quasimodo. So Disney met them, Así que Disney se encontró con ellos. flew them out to California, ¿En dónde? and then California. in California, and they made a deal. Y hicieron un trato. The problem was Disney wanted Quasimodo to do something with his hunchback. Claro, el problema era que Disney quería que Quasimodo hiciera algo con su joroba, And, o la disimulara, ¿no? see, Okay. and kind of, yeah. And then he wanted Esmeralda to be less sensual. Y además quería que Esmeralda fuera menos sensual. It didn't work for either character, No funcionó para ninguno de los personajes, para ninguno de esos dos personajes. but they had already made a deal, and Disney had already given them some money, Pero ya habían hecho un trato y Disney ya les había dado algo de plata. but not as much money as they could have made. Pero no tanta plata como podrían haber hecho. Disney called the whole deal off. Disney abortó el negocio. Yeah. And so what happened was they split up. Quasimodo went to Hollywood, Quasimodo se fue a Hollywood, where he became a literary agent. donde se convirtió en un agente literario. And we know where Esmeralda came, Y no? esta es donde- And I go there all the time. Confitería Esmeralda, ahí va, siempre. Yeah, I have my coffee cortado and something to eat. So I don't know what else is here. What else is on here? No, the other one is the sandwiches. I don't know, maybe I'm boring, maybe they don't want to stick. Go on. We'd have to get the sandwiches up there, okay. How do I describe the sandwiches? Bueno. Yeah, okay, yeah. Pasa que no se lee la letra. You can't read. Oh, they're gonna make it bigger. No, you can't read it, but they'll get the idea, I think. Yeah, okay, it's hard to read, right? No se But- puede leer. But I'll tell you the idea, Pero les voy a contar la idea. because I have too much free time. Porque tengo demasiado tiempo libre. So I was in San Francisco at the airport, O sea, estaba en el aeropuerto de San Francisco waiting to come back to Tustin. esperando volver a Tustin. And I was having something to eat, Y estaba buscando algo para comer. and there was a sandwich board. Y había un anuncio de sándwiches. And what they did was they had all these famous women, Y lo que se hacía, lo que constaban en que tenían todas estas mujeres famosas and they named sandwiches after them.
Y nombraban a los sándwiches con el nombre de estas mujeres. But the sandwiches they named after them had really nothing to do with who they were as. Pero los sándwiches no tenían nada que ver con estas mujeres en realidad, no, los materiales no remitían a las personas As famous women. como mujeres famosas. So I took the idea and I said, I know what I'm going to do. I'm going to make a series of sandwiches, and I'm going to use, in this case, Argentine writers. Voy a hacer una serie de sándwiches, pensé, variando sobre la idea, y voy a hacer una serie de sándwiches, en este caso de escritores nombrados por escritores argentinos, que van a tener materiales parecidos que remiten a la obra o a la personalidad de esos escritores argentinos. Esto lo estoy diciendo yo. Ah, está acá. No, eso no. No, No tenemos. so I've named their different sandwiches after different Argentine writers. Así que nombré, excuse me. Así que nombré a esos sándwiches, les puse de nombre el nombre I de don't- escritores argentinos. This is the Argentine one, no? It's very, it would be difficult to read. Yeah, you could get it. You can't read the text. Ahí está Silvino Campo, está Borges, Cortázar, el Victorio Campo, el Borges joven, el Lugones, Alt. Pato, Ocampo, Victoria. Lugones, Marechal. I don't have it. Someone took my bag. Alguien sacó la bolsa de... Here it is. Is it behind me? Oh, let's see, this is the, yeah, okay. But it's impossible to read. That's the next one, which is, this is the first one I did. This was the first one I did. So, yeah, there's, García Márquez, so I did, it's a collective. The Nabokov, the Borges, the Kafka, the Beckett, D.H. Lawrence, Calvino, Balzac, Valenzuela. That's you, right? Okay. Do you remember the difference between Kafka 795 and 50? The difference is that the $7.95 is the price of the sandwich, but if you want it with extra cockroaches, it's $8.50. Yeah. sí, ¿Cuál es la diferencia entre...? la Yeah, diferencia en que en el sándwich de Kafka hay un precio un poquito más alto cuando se le añaden cucarachas o bichitos. Then there's Thompson, Garcia Marquez, Fowles, Cortázar, Duras, Roulier. Now the last two, Los últimos dos, yeah, the last two, the Axelrod, Axelrod, that, it says removed, no, it was removed from the menu due to lack of interest. sí, el Axelrod lo sacaron del menú debido a la falta de interés. And de then los clientes. I said something nasty about Pinochet, I just can't read it. Y después puso algo medio feo sobre Pinochet que dice que no puede hablar, But I wanted to include him, pero que lo quería poner de todas formas. so I could say something nasty. Así podía decir algo desagradable. Yes, sir. You can read one of them, please? It's too hard to read for me. No, No. No, I need a magnifying glass for this one. No, it's too small, the letters are too small. I've done so many. I've done a French one. I've done an Italian one. I've done a Spanish one. And so I use all my favorite writers. So, and usa todos ha hecho de escritores italianos, franceses, de muchas nacionalidades. Usa, digamos, como
como nombre de sus sándwiches a sus escritores favoritos. Y pone ingredientes. Do you put into these sandwiches things that are relative to their work or to their character Both to their work and to the country. and to the country? Right, I see. So here, Eso para cortar. here for example, For example? here for example, in Hamsun, there's Norwegian mackerel in the sandwich. Mackerel no sé cómo se traduce. Caballa. Claro, y el de Beckett tiene jamón irlandés. Al de Beckett tiene jamón irlandés, sí. Una de jamón irlandés sin tomate, sin lechuga, sin mayonesa, sin nada. Claro. ¿Y el de Cortázar? ¿Cortázar? I don't know what I wrote for him. Ok. I've written so many, I Bueno, can't. dile luego que no, claro, por la traducción Es que se pierde el foco de la cuando lo palabra hacen. que hablan luego habla en inglés, entonces dice que le va a volar su mente. Love your mind. Shop. No, Pero tiene pimientos rojos picante, ¿no? A ver si it's very hard to read. Yeah. Yeah. But I can send them to you or give them to you. Preguntas? Me hizo acordar un poco a una, no sé, reversión de las vidas imaginarias de Marcel Rock, ¿no? Pero de otra manera esto, como que tiene que ver con esas vidas imaginarias, ¿le traducís, Jorge? Sí, Yeah, mine. Irene is saying that this work you've done reminds her of the imaginary lives of Marcel Schwab, No sé. which were the basis also for Borges. Dándole vida imaginaria a los escritores, a las obras, a los personajes. porque por eso lo llevan a los negocios, sí. Giving the writers a sort of alternative life through the businesses they invent. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Primero, agradecerle la amenidad con la distinción que él mismo hizo, que tuvo Beckett en el... No hace falta, creo. Le decía que primero agradecerle la amenidad y creo, por ahí me equivoque, estar en una charla más que en una entrevista. Y eso se agradece en el linaje de Spencer Holst y de algunos otros grandes cuentistas que tenían un manejo de la oralidad muy fluido. Quería agradecerle. Forthcoming, and that is in the literary line of some writers who are great talkers also. Thank you. Gracias. Segundo, en un momento el propio texto donde hace de alguna manera una parodia o un remedo de Beckett, me hizo pensar en un autor francés que debe conocer, que es Raymond Queneau, que tiene como una anécdota muy mínima contada en varias maneras, reversionada. A mí... Stop. Sí, te corto porque si no es demasiado largo para darlo todo. He says that your text on Beckett, the parody or pastiche on Beckett, reminds him of a text of texts of Raymond Queneau, the French Sí, novelist. So, I read this Beckett piece at a conference in Trieste. And a conference in Trieste, Kiev, an Irish conference in Trieste. Trieste, you're right. Okay. Que leyó este trabajito sobre esta parodia sobre Beckett en una conferencia en Trieste. It was a Joyce conference, Es una conferencia sobre Joyce. and I read two pieces Y leyó dos trabajos, ¿no? in English. One I wrote on Joyce, En inglés. Uno que escribió sobre Joyce and the one on Beckett. y el otro sobre Beckett. I read Joyce first, Leyó primero Joyce, Beckett second. Beckett segundo. They gave me a standing ovation for Beckett, Y le dieron una ovación unánime but not for Joyce. por Beckett, pero no por el trabajo de Joyce. Okay.
cerrado, simplemente quería saber si toda su literatura transitaba el lugar del humor, porque de hecho se puede ser muy serio a través del humor, y el propio Queneau en una novela que es así, muestra muy graciosamente la peripecia de un adolescente que de todas maneras no deja de ser desoladora. Es un comentario mío, pero la pregunta puntual es si solo encaminan estos textos vinculados a los nombres de los negocios por la vía del humor y la parodia. Primero, he wants to ask you if the rest of your work goes in the humorous vein, or if so, if you write in the humorous vein, this does not necessarily make it light. It can be serious also. Right. ¿Está más o menos bien traducido eso? No, ¿No? Ok. I write a lot of Está más o menos bien traducido entonces. I write a lot of black comedy, Escribió muchas comedias negras and some of the pieces in Borges. y algunos de las piezas de Borges, I'm not sure are humorous. no estoy seguro de que sean humorísticas. The one that deals with Soderbergh El que trata de Soderbergh deals with the Holocaust. trata del Holocausto. The one with Céline El de Céline deals with anti-Semitism and the hatred of Jews. tiene que ver con el antisemitismo y el odio a los judíos. So, and that's being polite. Y eso es tremendo, sí. Sí. So my work is kind of a mix. Sí, sí, mi trabajo es una especie de mezcla. And sometimes the humor allows me to kind of overcome some of the existential problems that go on. Y a veces el humor me permite, en cierta forma, superar algunos de los problemas existenciales que suceden, ¿no? Y con que nos topamos. I'm working on a novel now. Estoy trabajando ahora en una novela. Part of the novel, the main character Y en parte de la novela, el personaje principal invites invita, me to me, visit him me invita a visitarlo a in él Buenos Aires en Buenos Aires, because he's staying with Luisa. porque se está quedando con Luisa. And we have a conversation about a film script that I wrote Y tenemos una conversación acerca de un guión de cine que escribí. that the character's very interested in finding out what's happened to it. I'd like that again, but I didn't get it well. By the culprit, The character wants to know the status of the screenplay. yeah, From me. el personaje quiere saber el estatus Guión. del guión. Mm. Yeah. ¿Cómo está el guión? ¿Si está terminado o no está terminado? The book is, the novel is called, the screenplay is called Malarkey. El guión se llama Malarkey. Ahí tenés Beckett. Now, do we have any Irish people here? Irish. So Porque there, Malarkey es un personaje típico de la bufonería irlandesa, digamos. right, and in English, it's also Game, joke, nada que ver. nada que ver. So it's kind of a play on those names. So I wrote the first novel, Así que escribí la primera novela, which was The Mad Diary of Malcolm Malarkey, que era el loco diario de Malarkey, and then I wrote the screenplay. y después escribí el guión de cine. And I got the screenplay to Malcolm McDowell, Y le di el screenplay a Malcolm McDowell, el actor. Clockwork Orange. Clockwork Sí, no, Orange, el Clockwork. actor, ¿se acuerdan Ah. de La Naranja Mecánica? Que hizo este gran director, Kubrick. And he wanted to play the aging professor. Y él quería hacer del profesor viejo a quien los jóvenes vandalizan, ¿no? So the second novel is called The Fall and Rise of Malcolm Malarkey. Claro, así que la segunda novela se llama La caída y ascenso de Malcolm Malarkey. And there's one very long chapter in which Malarkey has a dialogue with me. Y hay un largo capítulo donde Malarkey tiene un diálogo conmigo About the status of the screenplay. sobre el estatus
del guión de cine. Yeah. What else? Este hombre es terrible conmigo, porque no solo me mete en los personajes de novelas y eso, no es por eso que lo traigo, sino que les voy a leer un pedacito chiquito de Valenzuela Azul. Valenzuela Azul. Vení, Gustavo. Micrófono para este momento importante de mi vida, porque ya es una revelación, es una revelación. Porque según parece, él estaba comiendo en Chiquilín cuando nos vio entrar a Carlos Muslera, el pintor Carlos Muslera, que está aquí presente, y a mí, pero él reconoce a Muslera porque había visto cuadros de él. Entonces dice, de todas formas, ambos se sentaron en una mesa próxima a la nuestra y pude oír la conversación entera acerca de cómo originalmente quería el Valenzuela una tienda de ropa. Pero como eso no iba a suceder, iba a tener que invertir algo de dinero en una compañía de mudanzas. Cuando Muslera le preguntó por qué una compañía de mudanzas, dijo, para mudar hombres, ¿qué otra cosa? Yo me escandalicé. Los rumores eran ciertos. Claramente tenía planes para raptar hombres, trasladarlos en sus camiones de mudanza y hacer Dios sabe qué con ellos. Es tremendo. We actually have Carlos Muslera here. Y después, Se nota que Marc conoce la obra de todos los autores. Sí. En el caso de Luisa seguramente leyó Los deseos oscuros y de los otros, ¿no? El diario de Nueva York, además de toda su ficción, ¿no? Entonces acá lo que vemos es eso, cómo va mezclando todos estos géneros, las vidas imaginarias, la obra, el giro autobiográfico, porque también él se mete en... bueno, es realmente el humor mezclado con tantos géneros que... claro, es una inmersión, ¿no? Como una inmersión completa en la literatura, ¿no? En el hecho literario, y un gozo, y un gozo de la literatura, ¿no? Biografía, Sí. ensayo, ficción. Sí, sí. Y hay un disfrute ahí muy fuerte. The joy, ¿no? The joy of the whole thing. Autobiographical also, you're mixing the whole bag. Yeah, lots of genres. Yeah. Esa cosa completa, perdón. I did. ¿Cómo? Oh. Yo quería preguntar. ¿Quién es? Yo soy Carlos Muslera. Por un ratito tuve mis 15 minutos de fama. Bueno, no, que justo iba a preguntarle a Luisa y a Marc cómo se habían conocido ellos, porque me parecía que era interesante saberlo. Y ahora parece que fue en Chiquilín, pero bueno, cuéntenlo mejor. He wants to know how you and Luisa met and made friends. Luisa, I think we met because you were on a plane with my ex-wife. Creo que nos encontramos porque vos estabas en un avión con mi ex mujer. ¿Con? And she told me, En una cosa sobre teatro. Alicia, Con sí. Alicia, sí, es posible. And Alicia is a professor of Latin American theater. Y Alicia, su ex mujer, es una profesora de teatro latinoamericano. And so she told me about Luisa. I had already known of her work. Así que me contó acerca de Luisa, yo ya sabía acerca de su obra. And at some point, I invited her to come to the United States. Y en un momento dado la invité a venir a los Estados Unidos. It was like 1997. Eso fue en 1997. And she gave a talk, the first talk, Y dio una charla, la primera charla, at a center I started called the John Fowles Center for Creative Writing. en un centro que yo creé que se llama el John Fowles Centro para la escritura creativa. And Luisa was the first writer to Y Luisa appear there. fue la primera escritora o escritor en aparecer, en dar una conferencia ahí. And she's tolerated me for all these years. Todos estos años tuvo gran tolerancia por mí, A pesar de lo que escribe. a pesar de lo que escribe. Despite Despite what what you you write. write. Sí. That's all. Sí, sí, We're done? Bueno. Okay.